La palabra contemplada. 24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es: caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida, de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco, el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida, de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, y estando yo sin fuerza, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída caminaré en presencia del Señor. En el país de la vida, caminaré en presencia del Señor. En el país de la vida, de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan esto? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe, y yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras:
Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo. Te saluda desde Houston, Texas, Juan Carlos Moreno. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. En la primera lectura de este domingo vemos uno de los pasajes conocidos como los cantos del siervo sufriente. En este pasaje, el tercer canto, Isaías se concentra en la identidad del sirviente mismo. Este servidor es dócil a la palabra de Dios. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Este servidor es fiel y lleno de valor, ya que no retrocede, no huye de lo que lo hieren. Este siervo tiene una gran fe y confía en la ayuda de Dios. Este servidor es Jesús, quien nos muestra el camino para seguir al Padre. Jesús nos enseña a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. En varias ocasiones, Jesús nos exhorta a confiar en Dios y a no tener miedo. Jesús no rechazó los insultos y los sufrimientos, más bien los soportó en silencio. Jesús abrazó la cruz y con su muerte venció al pecado y a la muerte. Él salió vencedor de esta persecución. Y en su resurrección nos da la prueba de su victoria. Y Él quiere que tú y yo participemos de esta victoria. Solo tenemos que escuchar su palabra y ser como Él, imitar sus enseñanzas. En el Evangelio de este domingo, Jesús anuncia que tendrá que sufrir y que los que quieran seguirle deben de cargar también su cruz. Ante estas palabras, el salmista nos recuerda que Dios no nos abandona en medio del sufrimiento y la aflicción. Nuestro Señor Jesús compartió de la miseria de la condición humana y siempre busca acompañarnos. El salmista nos invita a caminar en presencia del Señor, a no separarnos de Él, ya que Él es compasivo y nos guarda de la muerte. En medio de los sufrimientos, es mejor volvernos hacia el Dios que nos escucha. Aun si padeciéramos la muerte, esta no tiene la última palabra, ya que Jesucristo venció a la muerte y al pecado, abriéndonos las puertas del cielo con su muerte en la cruz. Jesús nos promete la vida eterna para los que creemos en Él. Para alcanzar nuestra meta hay que tener fe, una fe que se muestra con obras congruentes, como nos enseña el apóstol Santiago en la segunda lectura de este domingo. Esta enseñanza ha sido muy discutida por cristianos separados de la Iglesia Católica. Para ellos, la salvación viene por la fe únicamente. Nosotros los católicos concordamos en esto, pero siguiendo la enseñanza de Jesús y la enseñanza aquí del apóstol Santiago, que viene de Jesús, reconocemos que nuestras obras deben de ser congruentes, deben de acompañar también a nuestra fe. Lo que nos enseña Santiago, que nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras?
¿acaso podrá salvarle la fe? Es lo mismo que nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, si vemos el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por la fe en Cristo y a través del libre don de su gracia, recibimos el don de la justificación. Pero ahí no termina la historia. Debemos responder con gratitud a esta gran gracia recibida, y nuestras buenas obras son fruto de este amor. Para nosotros la fe se vive en comunidad. Nosotros amamos a Dios, amando y sirviendo al hermano, sobre todo al hermano más necesitado. El pasaje del Evangelio de este domingo toma lugar en camino cerca de Cesarea de Filipo, una ciudad localizada en una región pagana al norte de Jerusalén. El día de hoy este sitio se conoce como Vainas y aún se pueden admirar ruinas de un templo pagano dedicado al dios Pan. Es interesante ver cómo cerca de este lugar donde no se adoraba al Dios verdadero, es el lugar que Jesús elige para hacerle a sus discípulos esta pregunta tan fundamental: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro, representando al grupo de los 12, responde acertadamente, guiado por una gran fe: tú eres el Cristo. El día de hoy muchas veces nos encontramos ante una situación similar. En nuestra sociedad son cada vez menos los que creen en Dios. En medio de esta cultura atea, también Jesús nos pregunta cómo lo vemos a Él. ¿Vemos a Jesús como un hombre bueno, o quizás un buen maestro, o un gurú? Los que no conocen a Dios tienen muchas opiniones, pero nosotros que tenemos la luz de la fe, debemos responder con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta debe ser nuestra respuesta y nuestro testimonio al mundo, también con nuestras obras. Creemos en Jesucristo, Dios verdadero, y tratamos de convertirnos en imitadores suyos cada día más. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, invitándolos a visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org para más recursos para la formación y evangelización. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.